Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Jesús gana, Satanás pierde. Leamos para memorizar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de Dios: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros estamos en una batalla de vida o muerte, con un enemigo astuto y peligroso. Luchamos en inferioridad de condiciones, contra todo pronóstico. Las fuerzas del mal parecen invencibles, pero cuando estamos sin Dios, aparentemente sufrimos ciertas pérdidas. Seremos, queridos, derrota para veces inevitable. La victoria se muestra inalcanzable. Aparentemente, a la vista humana, desde una perspectiva meramente humana, parece que las fuerzas de Satanás nos agobiaran, nos deprimen. Pero gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces y destructivos, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. Parece que fuéramos a perder, pero Jesús siempre viene en nuestra ayuda. En Apocalipsis aparece nuestro libertador. Jesús gana, Satanás pierde. La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis capítulo 12. Este mensaje de los tres ángeles se entiende o lo comprendemos más si entendemos Apocalipsis 12. Hablamos de la batalla en el cielo. Apocalipsis 12 presenta una aliada de episodios. Hay un conflicto entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo, pero terminará aquí en esta tierra. Estos acontecimientos recorren la línea de tiempo, desde la rebelión de Satanás en el cielo hasta sus ataques viciosos contra el pueblo de Dios en los últimos días. Leamos Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9. Dice la palabra de Dios: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí empieza el gran conflicto, este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esto sucedió en un cielo perfecto, donde no hay explicación por qué surgió este pecado. Dios ha creado a todas las criaturas con la capacidad de elegir y decidir. La libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios no creó robots ni en el cielo ni en esta tierra. Como seres humanos creados a imagen de Dios, podemos tomar decisiones morales. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar. El amor es voluntario, es un principio divino. El amor es una expresión de libre albedrío. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse con egoísmo, arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, Apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra. O te decides por Dios o te decides por Satanás. Nunca ha habido neutralidad en el gran conflicto, ni la habrá en la guerra final de esta tierra. Así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús o por el bando de Lucifer, toda la humanidad se enfrentará a una decisión final e irrevocable en el tiempo del fin. ¿De quién será nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestra obediencia? Este siempre ha sido el problema con la humanidad, y será aún más dramático en la crisis final de la historia de esta tierra. Pero hay una noticia increíblemente buena. Apocalipsis 12 describe el triunfo de Cristo en el conflicto, y todo lo que tenemos que hacer es decidir estar del lado de Jesús, el lado del ganador. Qué bueno es poder elegir el bando en una batalla en la que sabes de antemano cuál será el bando ganador. Ese bando es el de Jesús. El ataque de Satanás. Desde el principio, Satanás procuró destruir a Cristo. Sin embargo, fracasó en cada intento. En el nacimiento de Cristo, por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María de los planes que Herodes y huyeron a Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más grandes,
de Satanás en el desierto con un escrito está, es decir, fundamentando sus principios en la palabra de Dios. Por ende halló protección en la palabra de nuestro Señor. Al morir en la cruz reveló la magnitud de su amor y nos libró del castigo de la condenación del pecado. Mediante su resurrección, como nuestro sumo sacerdote viviente, nos libera del poder de pecado en nuestra vida. Leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y su cola, es decir, la de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, que es Satanás, se paró frente a la mujer, que es la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, es decir, al nacimiento de Jesús, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, es decir, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. En la Biblia la vara es un símbolo de dominio o gobierno. Una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible. Jesús enfrentó a cada una de las tentaciones que enfrentamos nosotros cada día, pero resultó vencedor. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre él mediante su vida, su muerte y su resurrección. Como Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos. La victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, pero el gran conflicto entre Cristo y Satanás aún no ha terminado. Sin embargo, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados y estos son perdonados. Somos perfectos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe Pablo acerca de ser hallado en Él. No es mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Si recibimos el perdón, no hay nada de lo que nos pueda acusar. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podían hacerle al ser humano. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria es nuestra. Aceptemos la victoria de Jesús, como bien lo presenta la Biblia. Jesús nunca ha perdido una batalla con Satanás. Él es el conquistador poderoso, el vencedor sobre los poderes del mal. Una cosa es creer que Jesús obtuvo la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Otra muy distinta es creer que la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aunque la batalla todavía continúa en la tierra, Satanás ha perdido. Ya es un enemigo derrotado. Podemos vencer también en nuestra batalla con los principios y las potestades del mal en nuestra vida personal. Es una lucha diaria y continua, pero con Cristo podemos vencer. Algunos cristianos viven frustrados, desean obtener la victoria sobre alguna actitud o hábito, pero no llega a comprender la realidad de la victoria de Cristo. Por ello, en su vida personal, 7 veces en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias, encontramos la expresión el que venza aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Volvemos a encontrar este concepto de vencer. La palabra vencer en el idioma original del texto es nikao. Se puede traducir literalmente como conquistar, triunfar o vencer victoriosamente. Solo es posible que seamos vencedores solo y nada más por la sangre del Cordero. Juan mira al cielo y ve un cordero como si hubiera sido inmolado. El sacrificio de Cristo es el centro de atención de todo el cielo. No hay nada más sublime que la cruz para demostrar el amor infinito de Dios. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios.
Nuestros pecados son perdonados, tal como lo registra Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. La mujer del desierto. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Observa cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, es decir, a la iglesia de Dios, la provisión de Dios para su pueblo, los 1260 días de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, son paralelos a la expresión tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, de Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Esta misma profecía que describe el mismo periodo se encuentra en Daniel 7:25, Apocalipsis 11:2 y 3 y Apocalipsis 13:5. Como estos son símbolos proféticos, no es que una mujer literal con las alas se fuera al desierto. Aplicamos el tiempo profético al principio de día por año, tal como lo registra Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Estas profecías, esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren desde el año 1538 a 1798. Este poder masacró al pueblo de Dios. Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Una vez más la verdad triunfó y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. Extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en estos versículos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto y Apocalipsis 12:16 expresa la tierra ayudó a la mujer. En tiempos de intensa persecución, Dios proveyó para su iglesia, como lo hizo en ese entonces. Hará lo mismo por su remanente en el tiempo del fin. El remanente de Dios en el tiempo del fin. El diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo, incluyendo la raza humana. El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 declara enfáticamente que el dragón, que es Satanás, estaba enojado, airado con la mujer, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Satanás, el dragón, está furioso con la mujer, la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlo. Finalmente instiga un decreto para que no puedan comprar ni vender y para que sean encarcelados y enfrenten la muerte. Si Satanás no puede destruir a Cristo, intentará destruir el objeto de afecto más profundo de Cristo, es decir, a su pueblo, la iglesia de Cristo. La última guerra de la tierra no se localiza en Medio Oriente, ni en los diversos conflictos que hay allí. Es en la mente del pueblo de Dios, disperso en todo el mundo. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo y Satanás. Nuevamente no hay nadie que sea neutral. La pregunta central en esta pregunta final es: ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén constreñidos por el amor de Cristo, que no se dejen comprar ni se vendan, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos como lo hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra, que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por la causa y el evangelio. Nuestro mundo se encamina a una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús
Mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe. Una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. Así que la invitación es que sigas a Cristo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.